Hola, hola, ¿cómo estás? Un jueves más, un jueves de octubre rosa. ¿Y por qué queremos estar hoy platicando de la concientización alrededor del cáncer de mama? Porque aquí en nuestra casa tuvimos, no sé si decirles bendición, susto, disgusto o simplemente una batalla contra la enfermedad. Y yo quisiera que tú te respondas, ¿cuántas vidas conoces que han sido tocadas por la enfermedad? En México, cada año, más de 20,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. Es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Y de esas mujeres que son diagnosticadas, la mitad de ellas son en etapas ya avanzadas. Por eso la importancia de hacer conciencia, de checarnos y sobre todo, si hubiera por ahí alguna duda de que podemos padecer esta enfermedad, chécate. Dios me dio la bendición de descubrir esa famosa bolita a tiempo y en forma. Y hoy quiero platicar con Luis, quien me encantó. Ahorita lo van a ver porque hasta de rosa se vistió. Para platicar desde cómo él lo vivió. Justo este octubre, hace 10 años que descubrí la bolita y, y lo he estado pensando, tengo un par de días pensándolo y yo creo que ha sido de los momentos más duros, más difíciles que me ha tocado enfrentar porque fue un susto que me atropelló, pero donde gracias a Dios no estuve sola. Ojalá, si tú te encuentras en una posición vulnerable y te sientes sola, puedas levantar la mano y pedir ayuda. Hola, hijo, ¿cómo estás? Hoy hablaremos de un tema rosa, Sí. de un tema que el color es hermoso, pero la realidad no es tan hermosa como el color rosa. Sí, cierto. Entonces, quisiera que pudiéramos, de mamá a hijo, poder platicar y acompañar a esas madres que como a lo mejor en su momento lo sentí yo, no debiéramos abrumar a nuestros hijos, debiéramos hacerlos a un lado, cuando en la realidad lo que más debemos hacer es aceptar con mucho amor y con mucha humildad la ayuda que ustedes como familia nos pueden dar. Y, y perdón que te habla quemarropa, pero yo quisiera, Luis, que les compartas a estas personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de Hablemos en Gerundio, que entre paréntesis aprovecho para pedirte que si te gusta lo que hacemos, lo compartas. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué, qué te vino a la mente cuando te enteraste que tu mamá tenía cáncer? A ver, ¿cómo me enteré? Es muy chistoso. Bueno, primero que nada, ¿cómo están? Hola a todos. Les mando un muy fuerte abrazo a todos los que tengan algún familiar o algún conocido cruzando por esta enfermedad. Eh, los datos que dijiste al principio son impresionantes. El que la mitad de las mujeres estén en etapas avanzadas Brutal. es brutal. O sea, contemplando que hay 20,000 mujeres, ¿no? Entonces, pues son números muy avanzados. Entonces, a quienes estén pasando por eso, les mando mi apoyo y están en mis oraciones. Ahora, regresándome a cómo me enteré, yo me enteré muy chistoso. Me enteré por WhatsApp. Me enteré por WhatsApp porque escribiste en el grupo de la familia el tumor que me acaban de detectar, esas cosas es maligno. Entonces yo me quedo pensando, entendiendo, pues, ¿qué será maligno? Y ¿Qué edad tenías, Luis? ¿Hace 10 años? 16 años, Wow. 16 años. Y en eso llega mi mejor amigo
y me dice, ¿qué traes? Y le dijo, oye, ¿qué es esto? O sea, le dije, ¿qué entiendes tú por esto? Entonces lee él el mensaje y nomás me dio un abrazo y dije, pues yo creo que es cáncer, ¿no? O sea, así, fue tal cual. Después se me cruzó el padre Francisco, a quien también le mando un saludo y le agradezco. Y ya después, no me acuerdo, ustedes no, tú y papá no contestaban en ese momento el teléfono y de repente me marcaron y pasaron por mí a la escuela y listo. Pero es un shock muy duro que yo creo que no alcanzas como a dimensionar. Hasta puede ser por un tema de desinformación, que yo no sabía la seriedad o la gravedad del problema, pero o sea, es como un shock de que no entiendes nada. O sea, ni siquiera la enfermedad en sí, porque no entiendes pero ¿qué te van a hacer? ¿Te van a dar quimioterapias? O sea, ¿qué procedimiento sigue? Siempre es te vas a morir, no te vas a morir. O sea, siempre está esa incertidumbre, pero sin entender qué es o qué. ¿Cuál es la interpretación de la palabra cáncer? Exacto, o sea, como que es así, es como un shock. O sea, la palabra es horrible. Tiene cáncer, es como, ay, cabrón. Pues, ¿qué es el cáncer? O sea, ¿hasta dónde llega el cáncer? Porque hay muchos tipos de cáncer y hay unos que son en días acaban contigo y hay unos que se pueden batallar. O sea, es como un shock total, te diría como un shock total. ¿Sentiste miedo? Sí, claro. A ver, da mucho miedo sentir que tu mamá se pueda morir. Da mucho miedo y es como agobiante esta sensación de va a sobrevivir, no va a sobrevivir, o sea, como, no quiero decir agonizante porque agonizante significaría que acabaría, o sea, que acaba, pero sí es una duda de hasta dónde, o sea. Y no sé si te acuerdes, porque yo muchas cosas durante el proceso del cáncer, pues sí las eliminé, sí las borré, sí dije, no tengo por qué guardar recuerdos y memorias que, pues que me pueden todavía lastimar, Sí, ¿no? sí, sí. Pero una vez que te dijimos, sí tengo cáncer, sí me van a operar, ¿qué pasa por la mente de un hijo de 16 años cuando de lo que sí me acuerdo es que yo quería dar la menor información posible? O sea, yo le decía a tu papá, hay que decirles lo mínimo indispensable para que sepan que tengo cáncer, que estoy enferma, pero no, como que los quería proteger. Correcta o incorrectamente, no lo sé, pero los quería proteger del susto, los quería proteger de, pues de esa palabra que amedrenta, de esa palabra y de esa vivencia. A mí me temblaba el alma, mijito. O sea, yo les digo, yo veía todos los letreros de donde fuera y yo no leía un alto, yo leía te vas a morir. Y yo veía en acelerado la vida y desgraciadamente mi forma de pensar en ese momento no era de mucha esperanza, era de una desesperación total para empezar porque ya me quitaran todo, porque el doctor me dijo, te tengo que hacer mastectomía bilateral completa. Y yo decía, ya, pero pues, doctor, ya, te estás tardando. Yo sentía que por minuto el cáncer seguía esparciéndose, ¿no? Entonces, así como el cáncer, yo sentía que se esparcía en mí el miedo también. ¿Ustedes cómo lo vivían? Yo no recuerdo incluso el cómo lo vivieron tus hermanos. Siento yo que todo mi foco, toda mi atención, toda mi energía se volcó en entender que tenía que hablar con el doctor, que el doctor iba a tomar decisiones y que yo me tenía que callar la boca y hacer lo que el doctor me dijera, porque yo no conocía el cáncer, porque yo no conocía cómo se trataba, porque era la primera de las mujeres de mi familia que presentaba esta enfermedad. Y estoy hablando de mis abuelas, las hermanas de mi mamá, de mi papá, mis primas, era la primera. Sí, mi papá tuvo una hermanita que murió por cáncer, por leucemia,
y mi mamá también, cuando tenían 3 años. Pero en mi caso era cáncer de mama y era diferente. Entonces, según yo, era diferente. Al final del día, cáncer, ¿no? Sí. Pero no volteé a mirarlos a ustedes. Me bloqueé. Incluso yo quería sacar a tu papá de la jugada. Yo le decía a tu papá, déjame a mí. O sea, déjame a mí tomar decisiones. Incluso a mi mamá y a mi papá les decía, ya estamos decidiendo. Y me acuerdo que la llamada de mi mamá y de mi papá era, espérate, no te apresures. Pero yo en ese momento me sentía contaminada, me sentía sucia, me sentía embarrada. Y lo que quería era que me quitaran eso. No sé, Luis, cómo ustedes vivieron ese miedo que estaba viviendo su mamá, o si lo vivían, o si lograba yo maquillar el miedo, o incluso a los días que me operaron y que me hicieron la mastectomía. Yo me acuerdo que ustedes querían ir a la Ciudad de México, que fue donde me operaron, y yo le decía a tu papá que no vengan, no quiero que me vean así. Yo me sentía completamente rota, yo me sentía completamente, incompleta. Entonces yo decía... Y ves que literalmente incompleta, pues te mocharon una parte de, o sea, no dudo, pero estabas incompleta. ¿Cómo lo vivieron ustedes? A ver, y por eso siempre me gustaría saber un poco más de lo que sé y tendría para tener fundamentos psicológicos de cómo se debe de vivir, pero yo sí creo que en ese momento uno entra en modo supervivencia. Entonces yo no te sabría decir qué es correcto y qué no es correcto, si decir no será lo correcto, si decir no será lo incorrecto, no sé. Pero hoy, ¿qué hubiera preferido yo? Que las cosas se dijeran como son. O sea, la situación está así. Porque ¿crees que hubieras podido con tus 16 años y tus hermanos con sus 13, 10 y 8 años? es lo que no, o sea, es lo que te digo hoy. No sé en ese momento, pero sí me hubiera, porque tal vez a mis 16 años ya la cabeza te puede hacer ideas de mi mamá se va a morir. En vez de saber, a ver, tiene que pasar esto. O sea, a mí sí me gusta como saber las cosas que van pasando porque creo que la vida misma así es. O sea, y el cáncer se disfraza de muchas cosas. Y creo que a veces no querer platicarlo o tenerlo escondido, pues no significa que no esté, porque tú igual tenías cáncer. Pero a mí, y por eso ahora tal vez sí me gusta saber qué es exactamente lo que es. Ya. Sin rodeos, o sea, ¿cómo es? O sea, pero en aquel entonces no lo supiste, ¿cómo lo viviste? es que es mucha incertidumbre. A ver, yo a la vez era más grande, no quiero decir que el más maduro del mundo, pero sí era más grande y entendía más cosas que mis hermanos. ¿Sentías responsabilidad de ser el hermano mayor? Sí, claro, sentía responsabilidad. Y yo me guardé tu cáncer mucho tiempo. O sea, por querer estar como firme o haciéndolo menos, te lo vas aguantando. Te lo vas aguantando. Y fue súper doloroso porque después, cuando dimensionas lo que es el cáncer, como que lo vuelves a vivir y dices, ay, cabrón, o sea, 2 veces me pasó el cáncer, ¿me explico? O sea, ¿Cómo no te entiendo esto? sí, yo, cuando fue tu cáncer, como que me puse en modo, no quiero decir modo avión, pero como que lo bloqueé, lo bloqueaba. Y después, como a los 2 años, vino puta, ¿qué fue el cáncer, cabrón? ¿Cómo viviste la dinámica familiar? ¿Tú cómo veías? Yo nomás veía que me iba y me regresaba a mis quimios y tal. Los Pero miércoles. ¿tú qué veías? ¿Tú qué veías en la casa? ¿Cómo era la dinámica familiar? Desde fuera yo lo único que veía era que yo llegaba, yo, la mami, ¿cómo te fue? Y me metía al cuarto y a vomitar. Pero ustedes, ¿qué veían en la película? ¿Cómo se vive desde afuera? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque muchas veces a ustedes, como personas que acompañan a quien está sufriendo supuestamente de manera más importante la enfermedad, también están sufriendo.
¿quién te acompañaba? ¿Quién nos acompañaba? ¿Cómo se sentían equilibrados? Porque entiendo que pudo haber pasado un desequilibrio. A mí, Nunca habíamos tenido esta conversación, y estoy contenta de estarlo a mí profundizando. mi mejor amigo y la familia de mi mejor amigo, Diego Dorantes y su familia, por lejos, ¿Y qué? por lejos, porque era un lugar donde mm, no que en mi casa no se aceptara el miedo, pero yo no quería, y malamente, yo estoy seguro que es malo eso, y no que me arrepienta, pero porque esas eran las herramientas que tenía en ese momento. Pero yo en mi casa sí llegaba y trataba de estar como lo más concentrado en verme lo más fuerte posible, porque papá estaba muy triste y había cosas que no le preguntaban a papá por lo triste que estaba, a ti tampoco. Y había cosas que me preguntaban a mí que yo no sabía, porque ahora sí que no sabía y no tenía idea y tenía mucho miedo. Y cuando me salía de mi casa decía, puta, a ver, pues es que sí no sé, sí no sé. Y me acuerdo mucho de irme a dormir mucho a su casa, muchos fines de semana pasarlos ahí, hasta semanas. Me acuerdo una vez que me fui, cuando tú duraste en México, bueno, es que duraste como 10 días, ¿no? 10 o 15 días estuviste en México. Yo me fui a vivir a la casa de mis niños. Ay, no sabía. Sí, y ahí estuve. Y ahí estuve. O sea, porque Necesitabas ser sostenido. Por eso defendí. sí, Es que eso es lo que quisiera que hablemos. sí. La familia del enfermo también necesita ser sostenido, porque el cáncer amedrenta, porque el cáncer asusta y a veces hasta bloquea, como bien lo dijiste tú ahorita. A mí me bloqueaba mucho la incertidumbre, Ya. que no sabía qué era el cáncer, no tenía a quién preguntarle qué era el cáncer. Y a ver, y es entendible, porque todos estaban en modo supervivencia, pero yo decía, es que ¿con quién me acerco, cabrón? ¿Y tu papá? ¿Cuál era tu relación con tu papá en ese momento? Yo sabía que papá le estaba pasando muy mal. Entonces, yo no quería hablar prefería como, y estoy seguro que está mal, pero tal vez así se manejó y pues ya pasó. Pero yo prefería como evitar el tema. ¿Tú crees, gordo, que el haber evitado tanto hablar del tema nos llevó un tiempo después, ya que sanamos y que descubrimos que cómo, porque a mí el que me confrontó fue Esteban, ¿te acuerdas? Que dijo, no puede ser que me haya enterado por alguien de mi salón que tienes cáncer, Sí. te vas a morir. Fue Esteban el que me lo dijo. Esteban tenía 11 años. Sí. Y me quedé helada, petrificada. Y para mí, curiosamente, el haber atravesado todos estos silencios me llevaron a que después dijera, a la torre, qué carga tan necesaria es en una familia el guardar silencio, el querer bloquear, el querer no hablar del tema, por supuestamente no lastimar. Tú mismo lo dices, 2 años después reviví eso. Entonces, yo creo que aquí un poco la invitación que podemos hacer dentro de una experiencia, no es consejo, por Dios bendito que no, ni somos sabelotodos, ni nada, ni sí. mucho menos, pero a mí como paciente sí me dio la pauta para entender que eran temas que se tenían que hablar. Hoy sé que todos los temas se tienen que hablar. Y se tienen que hablar y se tienen que atravesar, pero se tuvo que presentar la enfermedad. Yo me acuerdo que yo los veía a ustedes muy chiquitos y yo no quería que vieran mi dolor físico, mi malestar físico, porque el cáncer duele. Mucha gente dice, el cáncer no duele, el cáncer requete duele. Estoy en una comunidad, tenemos una comunidad bien bonita de WhatsApp, de mujeres que unas todavía están atravesando el cáncer, otras lo hemos atravesado. Y justo hoy en la mañana estaba leyendo y les pedí permiso para compartirlo con todos ustedes, porque dice una de ellas, es que yo hubiera preferido 10 quimios más a tenerme que estar tomando esta pastilla todos los días de mi vida que me vuelve loca. Entonces todos dicen, sí, te aguantas la pelonera, sí, te aguantas por la friega de la quimio, pero es que esta pastilla
que causa tanto dolor, que te imposibilita de hacer ejercicio y vas escuchando las diferentes historias. Hoy estamos platicando la que vivimos en esta casa, pero historias hay muchas. Hay mujeres que ni siquiera han podido reconstruirse, otras que ni siquiera se quieren reconstruir y otras que han tenido que atravesarlo solas. Y es bien duro atravesar una enfermedad sola. ¿Por qué? Porque a veces tú buscas atravesarlo solo. Yo me acuerdo perfecto que yo le dije a tu papá, es que es mi enfermedad y yo lo voy a hacer. Y él me dijo, no, mi chula. Tú eres parte de esta familia. Sí. Y lo que te está pasando a ti nos pasa a todos. Entonces, ahí entendí la importancia de una red de apoyo, de una red que tenemos que tener para sostenernos. Para mí, el que mi mamá se haya desbocado a estar en cada una de mis quimioterapias, no en una, sino en cada una de mis quimioterapias, incluso el que hayan tenido que hacer un esfuerzo de estar cada miércoles y posteriormente cada 21 días, el esfuerzo que hizo tu papá por él llevarme personalmente a la quimioterapia y me dejaba ahí. Y yo me acuerdo de esa mirada de él de no puedo creer dónde te estoy dejando, porque literal iba y me dejaba, hacíamos el registro, yo me metía a la quimio y él se iba a trabajar y regresaba por mí. Y a veces era curioso que yo lo percibía de muy mal humor al regreso. Y me acuerdo una vez que le dije, gordo, ¿por qué vienes tan de malas? ¿Por qué vienes tan de malas? Y me dice, es que odio verte así. Y le dije, no es competencia, pero yo odio estar así. Y no supe escucharlo. No supe escuchar su frustración en ese momento. Y creo yo que es tan importante el mirar a los que nos están acompañando. Sí, es que. Porque no lo hacemos. Y es verdad, nuestra energía la usamos para salir adelante, sí es cierto, porque te roba, sientes que te succiona hasta el alma. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que los oía subir las escaleras y que iban a entrar a mi cuarto y yo, Adriana sonríe, Adriana sonríe, Adriana sonríe, aunque no tuvieras ganas porque tenías que fingir. Y me acuerdo de yo decirle a Mari, porfis, diles a todos que no puedo entrar. Y de tías que entraban a mi cuarto, perdón, y me decían, me vale que no querías que entrara, solo vengo a darte un beso. Y yo decía, no quiero que me vean así. Compartir el dolor físico es bien difícil, el vulnerarte es bien duro. Yo creo que eso es, y es bien difícil, pero aprender a vulnerarse, aprender a vulnerarse. Es muy sano. Yo, desde mi perspectiva, que la gente vea a su papá o a su mamá triste, enfermo, cansado, porque luego uno, si no se cree que eso nunca se puede sentir así, y que cuando se siente así se castiga porque dice, es que yo nunca vi a mi papá así. Y claro que todo el mundo se siente así. Si tuvieras que decirle algo a Luis Eduardo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Justo atravesando en esta etapa del cáncer de mama de tu mamá. ¿Qué le dirías? A ver, te voy a regresar la pregunta. A ver, le diría que tenga mucha fe y que se enfoque en lo que él puede controlar. Wow. Lo que está fuera de su control duele y causa frustración, sí, pero no te preocupes en controlar cosas que están fuera de tus manos. ¿Y crees que cuando uno está enfermo quiere controlar? Sí, desde luego. ¿Por? Pues porque uno ya se quiere acelerar y ya quiere sanar y ya quiere, y eso no siempre depende de uno. ¿Qué era lo que más miedo te daba? ¿Cuáles eran los momentos? Y esto lo digo para que más mamás, mujeres, personas que estaban atravesando el cáncer puedan mirar a la gente que está a su alrededor, como yo no te miré quizá.
y como te dolí o como te lastimé sin querer. Pero a lo mejor podemos disminuir ese dolor que también secuestra. O sea, para mí el cáncer de mama fue un secuestro. O sea, a mí el cáncer me secuestró, me inhabilitó, habían muchos fantasmas. Y yo luchaba todos los días con fantasmas. Y había, eh, la verdad es que siento que siempre me he caracterizado pues por ver para adelante. Pero en el cáncer me sentía secuestrada hasta de mi propia alegría, de mi propia esperanza, de mi propio deseo de vivir. O sea, yo de repente decía, basta ya, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y resurgía por ahí o Esteban o tu papá diciéndome, prométeme que no te vas a morir. Y el compromiso de, chin, o sea, sí tengo unos hijos y un marido por quien luchar. Y yo tenía un por quien luchar en ustedes, pero nunca vi en mí un por quien luchar. Y hay muchas mujeres que a lo mejor lo único y más importante que tienen es a ellas mismas. Y cuando estás enferma, créeme que lo menos que hacemos muchas veces es mirarnos a nosotros mismos como una razón válida y verdadera para luchar. Y eso es bien gacho. Yo te diría que eso debe de ser lo más importante. Pero no es. Y lo digo porque no lo he vivido. No directamente. O sea, yo no he atravesado eso. Pero, o sea, casi que como en los aviones. Sálvate primero a ti para poder salvar a los demás, porque tal vez eso es lo que no deja que uno esté bien con los demás. Y es que es súper fácil hablarlo en frío, pero ahí en campo, con tantas emociones, participando todo el tiempo, es súper difícil. Es súper difícil. El momento ¿qué es lo que más me daba miedo? Pues claro que el que te murieras. Y claro que el día donde se dice tienes cáncer, es así como, ¿y qué es el cáncer? O sea, el cáncer es esto, 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 tu mamá tiene esto, se puede morir si pasa esto, no se va a morir si pasa esto, tiene que pasar tantas quimios y le vamos a echar ganas. Tú te viste obligado a ser fuerte. Es que por la incertidumbre tal vez fue la postura que yo tomé. No quiere decir que esté bien o que esté mal, pero fue la postura. No estamos emitiendo un juicio. Yo nomás, mi pregunta es, por mero conocimiento, ¿tú te sentiste obligado a ser fuerte? Yo me sentí obligado a ser fuerte. Tal vez me obligué a mí mismo, porque no quería eh, ver triste a papá y no quería que mis hermanos, que yo era como el puente entre papá, porque contigo no hablamos, entre papá y ellos que eran más chiquitos, me vieran a mí como titubeando, ¿Por qué crees que conmigo no hablaban? porque no quería, nos cerrabas la puerta, no se podía. ¿Pero por qué crees que yo cerraba la puerta? No, porque te sentías muy mal, porque estabas pasándola muy mal. Cuando estaba pasando por cáncer, el Día de las Madres, llegó este niño, Rapo, y me dijo que ese era mi regalo del 10 de mayo. Ya. ¿Por qué creíste? Porque sí lo fue, pero ¿qué te hizo pensar que ese podía ser un buen regalo? Porque era mi única manera de empatizar en ese momento fuera de estar y porque tal vez muchas veces no te alcanzábamos a decir cosas y dije, bueno, mínimo cuando me vea pelón vas a ver por qué lo hice. Si tuvieras que decirle algo a tu mamá de hace 10 años, ante esos silencios, ante ese hermetismo que, y no lo digo desde la culpa, lo digo desde lo que fue
un mecanismo de defensa, supongo yo, no lo sé. Yo estoy seguro que así fue. Creo yo, no se puede catalogar. O sea, cuando esté en modo supervivencia, literalmente estás en modo supervivencia, porque estabas luchando, jugándote, literal, o sea, estabas jugándote la vida, no hay correcto o incorrecto. Hay lo que yo creo que es lo que me va a hacer sobrevivir. Entonces, no creo que no le pondría palabras a cómo, más bien no le pondría adjetivos a cómo llevaste el cáncer porque era modo supervivencia. Y al final funcionó, porque aquí estás. ¿Qué le dirías a las mujeres que hoy te escuchan, que hoy nos escuchan y que están atravesando por esta enfermedad y que muy probablemente no saben cómo comunicar sus miedos, no saben cómo comunicar el dolor físico, no saben cómo, y estoy diciendo lo que me sucedió a mí, no saben cómo comunicar los propios fantasmas, no saben cómo comunicar la presencia viva de la muerte cerca de ti, porque ahí está. Y, y es canija, y es canija, y es aplastante. ¿Cómo podemos? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a estas mujeres? ¿Cómo pudieras ayudarnos a que tantas mujeres que están en una situación así se sientan con más libertad, con esa libertad que me ayudaste tú a encontrar 2 años después o 3 años después, cuando te sinceraste conmigo y me dijiste, te la bañaste, Sí. ¿no? O sea, ¿cómo puedes despertar, ayudarnos a despertar esa necesidad que tienen también ustedes, que son los que nos acompañan, de saberse también parte de la enfermedad sin estarla padeciendo físicamente, pero que el modo sobrevivencia en el que estaba yo no iba sola. Y que a lo mejor si yo hubiera tenido más apertura, ese modo supervivencia hubiera sido más ligero de equipaje. ¿Cómo podemos generar esa apertura y esa libertad? ¿Por qué? Porque definitivamente también aplica para los médicos. Sí. Los médicos que nos van a escuchar y yo, hoy por hoy, mis doctores son mis hits, los 3. O sea, desde Billy que me hizo la biopsia, hasta Guillermo que me dio el tratamiento y Roberto que me hizo la cirugía y las enfermeras, mis amores del mundo mundial, pero estaban preparados y no todas las personas que atravesamos por cáncer de mama, y créanme que lo digo hasta con pena de dolor de que cómo me gustaría que hubiera muchas más mujeres tratándose en condiciones tan lindas como las que, gracias al seguro del trabajo de mi marido, me pudieron tratar a mí. Pero ni en eso hay igualdad, hijo. Ni en eso hay igualdad. Y eso duele. Y eso duele porque al final del día, las mujeres que atravesamos por cáncer, pasamos a ser una comunidad fuerte, pasamos a ser una comunidad de es una marea, es una fuerza que dices, venga, yo te voy a arrastrar y tú vas a poder. Y una vez que atravesaste ya la enfermedad, quieres que todas las que lo están padeciendo se vengan contigo y lleguen a la meta contigo. Y de repente tienes que echar 10 pasos para atrás porque dices, nada de que los de atrás se quedarán, nada. Yo no quiero que nadie se quede, quiero que todos se vengan y vamos hacia adelante a luchar. ¿Cómo podemos o qué le dirías a esas mujeres que hoy tienen miedo, como el miedo que tuve yo,
a verbalizar más la enfermedad, a verbalizar más nuestros sentimientos, a verbalizar más nuestras emociones, a exigir más los derechos que tenemos como pacientes de ser atendidos con más dignidad. A que los médicos entiendan que muchas veces las opciones que nos están dando, queremos que le vuelvan a rechecar y que nos digan si de verdad es la única opción. Porque nos lleva a la fregada. Sí. Entonces, ¿cómo puedes generar esa esperanza tú desde afuera hacia estas mujeres? Como si yo fuera una más de ellas que están padeciéndolo ahorita. Bueno, primero me acercaría y te diría que estás en mis oraciones, que cuentas conmigo y que claro que en lo que te pueda ayudar, para eso estoy. No entendería por lo que estás pasando, pero sí aquí estoy para ti cuando lo necesites. Y ya respondiendo en sí la pregunta, yo creo que muchas veces no se habla del tema porque no se quiere aceptarlo. O sea, porque platicarlo es aceptar públicamente que tienes cáncer. Wow. O sea, platicarlo es decirle a tus hijos, oye, tengo esto, es hacerlo visible, es aceptarlo. Y sí creo que al final tener cáncer es cierto duelo y parte puede ser la negación, ¿no? O sea, no puedo creer que tengo cáncer, ¿cómo me pasó a mí? Y creo que nunca lo puedes platicar, pero sí creo, no que pierda peso, porque el cáncer no pierde peso, pero sí creo que uno descansa cuando acepta que tiene cáncer. Porque ya lo tienes. Lo aceptes o no lo aceptes, lo tienes. Que toma tiempo, tómate el tiempo que necesites. Pero platícalo, ponle adjetivos al cáncer. Hazlo, o sea, llévalo al mundo real, platicándolo, dando ejemplos y poniéndolo en la mesa. A ver, esto es lo que tengo. Entonces, platícalo, verbalízalo, porque es de la mejor manera de aceptarlo. Sí. Es hacerlo algo tangente, o sea, tangible, perdón. Que siempre es intangible, pero es ponerlo en la mesa. Yo sería súper honesto con cómo me siento, porque creo que es muy sano. Y uno está en modo supervivencia y muchas veces está pensando en cómo no afectar a los demás. Y sí, es cierto, hay que pensar en los demás siempre, pero el que tiene que sobrevivir es uno. Y lo que más quieren la gente que está preocupada es que sobrevivas. Ya. Entonces, si tú haces todo por sobrevivir, es la mejor manera de tener a la gente tranquila. Mucho más que no contarles lo que tienes. Wow. Entonces, por eso lo haría visible. Y con los doctores, pues igual, la verdad ahí está. La verdad ahí está. ¿Qué es? Dímelo cómo es, sin rodeos. O sea, a veces el que se hable con la verdad puede ser más crudo, sí puede ser más crudo. Pero se hable con la verdad, la mentira, el hecho ahí está. Entonces, habla y afronta el hecho como es. Pues hoy doy gracias. Hoy doy gracias por ser sobreviviente. No fue fácil. Fue de mis miedos más grandes. Fue 1 año y medio en el que cada día agradecía la vida. Confieso que se me ha olvidado seguir agradeciendo la vida cada día. Mientras tuve cáncer lo hacía cada día. Y hoy el estar platicando con ustedes me lleva a retomar mi gratitud por la vida cada día. Hoy te invito a que no tengas miedo de comunicar con verdad, como dice Luis. Pero también dijo algo bien importante que en cierta forma me liberó de esa responsabilidad culposa que sentía de mi hermetismo. Pero el haber sido hermética me ayudó a que toda mi energía se enfocara en atravesar, la enfermedad,
están en mis oraciones todas y cada una de ustedes, las de mi comunidad Bloom, de WhatsApp, a mis tías, a mis primas, a todas las que han padecido y están padeciendo la enfermedad. No te canses, no te canses, porque como dice Luis también, lo que más sostiene es ver tu lucha. Lo que más va a sostener a tu familia es el verte que estás dándolo todo por salir adelante. Chécate a tiempo, octubre es una gran oportunidad. Yo tenía mi cita para la mastectomía una semana después de que me la hice porque la bolita surgió. Y la bolita surgió porque yo sentía unos bajones de leche y sentía dolor en el pecho. Mucha gente te dice, es que si te duele no es cáncer. En mi caso sí me dolió y sí fue cáncer. No eches en saco roto las señales. Y muchas veces las echamos en saco roto porque creemos que si lo ignoramos no nos va a dar. De igual forma te va a dar. Pero si lo detectas a tiempo, vas a poder seguir contando tu historia durante muchos años. Quizá si te esperas por miedo a no reconocer que existe la posibilidad de que tengas el cáncer, no tengas oportunidad de contarlo porque te atacó otros órganos. Ojalá tengas la libertad de hablar del cáncer de mama con muchas más personas en tus grupos, en tus comunidades, pero recordar que checarnos a tiempo puede hacer una gran diferencia. Gracias, hijo, por vestirte de rosa. Gracias por cuidarme. Gracias por tus miedos. Gracias por sostener a tus hermanos. Gracias por el susto. Gracias porque hoy me recuerdas que no estuve tan mal enfocándome en luchar. No estuviste mal. Y hoy me liberaste de eso, de esas cosas raras que uno guarda en el alma y dices, pues, la regué. Pero no, hoy me dijiste muy lindo, te concentraste en sobrevivir y pues sí, aquí seguimos. Ojalá que este episodio te sirva de reflexión para platicar, para hacer tu cita, para que te hagan tu mamografía y te hagan tu ultrasonido y puedas revisarte a tiempo. Te mando un abrazo muy grande y a los que han rezado por mí, pues gracias porque aquí la sigo librando y ojalá haya Adriana para rato. Repito, si crees que este episodio lo debe escuchar alguien a quien tú quieres, ojalá se lo puedas compartir, le des like y para que nosotros, tanto Luis como yo, podamos seguir con ustedes hablando en gerundio. Besos. Bye bye. Hasta luego.